Hola chicos, ¿cómo están? Ya por fin, pues ahora sí que presentándoles o bien compartiéndoles esta presentación con este video, que justo digo, si bien ya habíamos empezado a verlo la última sesión de clases presenciales, no quedó todo bien concretado y sí me parece que pues es un tema que en general es complejo, obviamente lo estamos ahorita acotando a que sea muy claro, pero que sí me interesa mucho que ustedes puedan, pues a fin de cuentas, tener las bases, pues sobre todo, pues sí, como principales o teóricas sobre ese tipo de análisis que de verdad les va a ser muy útil en sus distintas carreras. Digo, ahí sí creo que todas las carreras que ustedes estudian, que más bien forman parte del departamento, tienen que ver o se entrecruzan con la cuestión semiótica, ¿sí? Entonces, por eso es que me interesa que se lleven, pues, pues sí, ahora sí que bases muy principales o más elementales para que a partir de eso puedan seguir trabajando en otras materias o incluso aquí en esta materia, ¿sí? Y bueno, pues ya comienzo lo que es la presentación, pues prácticamente el análisis semiótico o cómo los signos siempre comunican. Si se acuerdan, habíamos visto al inicio del semestre lo que son las distintas tradiciones, ¿no? O sea, las 7 tradiciones principales en cómo se ha estudiado la comunicación, ¿no? Y en ese sentido, la semiótica, si ustedes recuerdan, era la primera que nos mostraba Craig, que es el autor del artículo. Y justo, pues digo, eso quería como recuperarlo el día de hoy, ¿no? O sea, entender que la semiótica es el estudio de los signos, pero también de los significados, ¿sí? Pero en ese sentido digamos que enfocado en la parte como tal del signo en sí mismo. No se fija en la persona o en el proceso cognitivo, ni cultural, ni mucho menos. O sea, es evidente que los significados tienen un anclaje cultural. Eso es cierto. Sin embargo, se enfoca en eso, en esos signos y significados, ¿sí? No considera otros factores externos como la cuestión cognitiva, la cuestión, o sea, no. Se enfoca en, digámoslo así, en la parte de los productos, por decirlo así, ¿no? ¿Para qué nos ayuda a entender eso? Pues justo para entender por qué entendemos lo que entendemos de las cosas, ¿no? Si hiciéramos un estudio de los signos en torno a cómo es que, no sé, en una relación de pareja se entiende distinto, a lo mejor el dejar visto un mensaje en WhatsApp, o sea, podríamos hablar de que hay signos presentes y sobre todo significados que son distintos, ¿no? O sea, eso podría ser un ejemplo. Digo, y que se enfoca literal en eso, en el signo y el significado, ¿no? O por ejemplo, para a lo mejor, no sé, a lo mejor algún video que nosotros veamos en Facebook ahorita con la contingencia, para alguien le puede dar a lo mejor miedo, le puede dar terror, le puede dar a lo mejor a alguien risa, ¿no? ¿Por qué? Porque le significa distintas cosas, o sea, de ahí la importancia pues tan relevante de lo que es este tipo de análisis de la semiótica. Ya la habíamos visto en el tema de las tradiciones. Se relaciona con la retórica. ¿Por qué? Porque a partir de los signos se puede lograr persuadir, ¿sí? O disuadir cierto tipo de temas, de opiniones, de puntos de vista. Y pues por eso es que les incluí la última frase que mencionaba Barthes, ¿no? En uno de sus fragmentos del libro que ustedes leyeron, que quien domine la semiótica dominará el arte de la manipulación. O sea, a fin de cuentas, si nos pusiéramos a pensar todo lo que nosotros, pues ahora sí que nos rodea o lo que digerimos, incluso de cultura popular, en películas, en publicidad, en diseño, en lo que sea, está lleno de signos. Y esos signos son a partir de lo cual nosotros entendemos de lo que habla cierto tipo de productos, mensajes, narrativas. Es así como nosotros vamos, pues sí, ahora sí que logrando ese proceso comunicativo. Entonces, es bien importante y bueno, ya se los habré dicho en otra ocasión. Es una pena que la semiótica desgraciadamente esté saliendo de los planes de estudio porque es una base bien fuerte para cualquier comunicador. ¿Dónde se aplica? Pues ya les estaba diciendo, ¿no? En cualquier sitio, espacio, momento, situación, producto que tenga signos, ¿no? Y les puse un listado de cosas que incluso estaba pensando y dije, es que prácticamente en todo, ¿no? En la poesía, en la música, en los albures, en la pintura, en el turismo, en el teatro, en la comida, absolutamente en todo se puede ver signos, ¿sí? Aquí el punto importante es que si algún día ustedes deciden hacer una investigación
un análisis, un abordaje desde lo semiótico, tendrán que enfocarse en eso, en los signos y significados, ¿sí? Si añaden a alguna otra situación de la persuasión, de la producción de sentido social, de cómo el poder se involucra y demás, ok, deja de ser semiótica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan son otras tradiciones que estuvimos viendo, ¿no? Pero no se enfocan en el signo y el significado. Recuperé algunas de sus imágenes que ustedes trabajaron en la última clase. ¿Para qué? Para justamente hablar de ciertos aspectos, ¿no? Enfocamos nosotros el análisis semiótico más en la parte visual, ¿sí? No significa que no se pueda enfocar a otro tipo de elementos, como ya lo decía, hasta en el fútbol, en la lucha libre se puede estudiar la semiótica. Sin embargo, me pareció la parte mucho más tangible o más clara de poderlo bajar, ¿no? En este caso, bueno, esta primera imagen, ¿no? La niña del napalm, dato cultural. No, es muy. Yo conocí el año pasado hasta a la pues a señora ya, que desgraciadamente sufrió este ataque del napalm. Y pues justo ella nos decía, ¿no? Que esa fotografía, pues si bien todo mundo la conocemos, o sea, ella realmente pues le da pena, no comparte con esa fotografía, pero también entiende que gracias a eso, pues se ha dado a conocer esa historia, ¿no? Y ese, pues ahora sí que el horror de la guerra, ¿no? En ese sentido, pues la denotación que nosotros podemos ver de esa fotografía tiene que ver con, ok, hay una serie de niños al parecer una carretera, militares atrás, se ve una especie de humo. Si se fijan es una descripción, eh, digamos, precisa, ¿sí? Por decirlo así, de lo que vemos en una imagen. La connotación tiene que ver ya con ese significado, ¿sí? Con incluso el hecho de saber que esta imagen es una imagen de guerra, ¿sí? De la guerra de Vietnam, de todo el horror que se vivió allá, de cómo fue una guerra muy corporalizada, ¿sí? ¿Por qué? Por los distintos químicos que aventaban a la población. O sea, eso ya es toda la connotación que tenemos, el significado que le damos a esa imagen, ¿no? Y en ese sentido, bueno, específicamente las fotos de prensa, pues obviamente no son objetivas, ya nos dan un punto de vista, ¿sí? Como a partir incluso del ángulo que vemos, de la tonalidad, ¿no? Que sea en blanco y negro no es una cuestión casual, o sea, también nos habla de eso. Y digo, ya aquí, por ejemplo, todavía no entramos a ese punto, pero vemos el titular, ¿no? Que le pusieron aquí los chicos, de The Terror of the World, ¿no? O sea, imagínense, ya ese título nos da aún una pauta de significado distinta. Entonces, todo comunica, pero fíjense cómo son esos signos, ¿no? Son dos procesos, pues, cognitivos que hacemos, pero que a fin de cuentas influyen en la forma en cómo entendemos las cosas. Mismo caso, ese es otro ejemplo, ¿sí? La parte de una fotografía del coronavirus, que pues, mencionamos que no es objetiva, ¿no? O sea, tiene ciertos toques artísticos, parece una puesta en escena. E incluso mencionábamos, bueno, yo lo mencioné en la clase, que esa imagen parece hasta editada, ¿no? Ese cubrebocas encima me da a pensar muchas cosas. Pero hay si se fija, una serie de procesos de denotación y otro de connotación. A esta imagen, por ejemplo, aquí lo que quiero destacar justamente es cómo ese proceso de significación nos da a entender distintas cosas, ¿no? O sea, distintos, pues, formas de ver el mundo, ¿no? Para alguien podría ser esa imagen una imagen del cambio climático, sí, ver el oso ahí un poco, pues no sé, serio, desgastado, pero para alguien podría decir, es la vida salvaje, ¿sí? Esto es la naturaleza. O sea, es decir, la connotación tiene que ver con nuestro anclaje histórico, nuestra situación contextual, ¿sí? Es ahí lo que menciona. La imagen siempre es histórica. Nunca va a ser igual una imagen para alguien que está viviendo este momento, en este espacio, que para alguien que esté en otra época, en otra situación, en otro contexto, ¿sí? O sea, algo que es bien importante de nuestra formación, bueno, de toda la formación de comunicadores, pero en específico de los comunicadores de ITESO, ¿sí? De los analistas sociales de ITESO, es que siempre anclamos a algo situado, ¿sí? Nuestro nivel, nuestra teorización de análisis siempre debe ir anclada, ¿sale? Y cosa importante, si le pusiéramos textos a esas fotos, cambiaría aún más lo que son
el significado, ¿no? No es lo mismo que yo vea esta imagen y que diga, ay, sí, no sé, niño pobre sufriendo la epidemia, ¿sí? A que le pusiera marginalidad. Si se fijan, son dos cosas distintas que podríamos entender distinto, ¿no? Y el texto también es parte de ese mensaje sígnico, ¿sí? Pero es un mensaje de tipo lingüístico. Aquí lo vemos claramente, ¿no? Hay tres niveles de mensaje: lingüístico, que es tal cual la letra o pues sí, ahora sí que lo textual; lo icónico codificado, ¿sí? Y lo icónico no codificado. Es decir, lingüístico es tal cual decir, ok, este es el Guernica, ¿sí? Elaborado por Picasso en tal lugar. Icónico codificado tiene que ver tal cual con decir, ok, hay una cabeza de toro o serie de como de cuerpos muy geométricos, medio cúbicos, desarticulados. Lo icónico no codificado es aquello que significamos nosotros. Es decir, esta es una imagen que nos habla de la guerra, de los horrores, de decir cuerpos descuartizados, ¿sí? Desestructuralizada la imagen, en blanco y negro, ¿sí? Ese sistema de connotación justamente son esos distintos signos que nos llevan a entender algo. Y ahí el mensaje lingüístico es justo también bien importante. Una obra no valdría lo mismo si no tuviera simplemente la firma, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, Picasso, ¿no? No valdría lo mismo, es parte de eso. Y cosa bien importante, una imagen es una representación de la realidad. Y eso es algo que quiero que recuperen para el entregable que van a hacer. Me voy un poquito adelantado por el tiempo. Aquí algunos elementos que son importantes en las fotografías: el trucaje, la estética, la pose, los objetos. Eso tiene que ver más incluso en fotografía de moda. Y aquí hay que recuperar algo, la cuestión retórica, ¿no? Cómo una imagen, a partir de la connotación, nos puede llevar a pensar cierto tipo de mensaje. Como en este caso es, ok, a lo mejor esta pintura nos habla, la connotación es una muestra de desesperación, soledad, cansancio, pero se podría usar por una campaña en donde se hable sobre mujeres violentadas, lastimadas y emigrantes, por ejemplo. Si se fijan que el mensaje es el que nos persuade, ya la retórica de ese mensaje, más bien dicho. Y finalmente este ejemplo, este diseño que lo hicieron uno de los equipos, que fue el que más me gustó, la verdad, ¿sí? ¿Sí? En donde es una campaña de Greenpeace, y si se fijan está bien claro, bien identificado cómo hay una imagen denotada que literal es una tortuga con un popote ahí atorado, ¿sí? En un como vaso con hielos. La imagen connotada justo nos habla de ese daño climático que estamos haciendo al mundo, del abuso del plástico, ¿sí? Y hay un mensaje de lingüístico que tiene que ver con ese hashtag que nos habla sobre, ok, esa situación de no promover el uso de plástico y de la cuestión de la firma institucional, ¿no? Eso es lo que le da el peso al mensaje. ¿Justo para qué? Para que la imagen tenga una retórica. O sea, crear conciencia, preocupación por el medio ambiente, de, hey, agarra la onda, ¿sí? O sea, eso es justamente la retórica de la imagen. Este análisis, de hecho, es justo como el que, bueno, este ejemplo más bien es justo como lo que van a hacer en el entregable. Les explico. Este meme que van a crear vale 5 puntos, ¿sí? Deben de crear un meme en donde hable sobre esta contingencia que estamos viviendo a partir de uno o varios ejes o incluso más que no aparezcan aquí. La crítica a la paranoia social, al manejo de crisis del gobierno, una sátira o burla de alguna situación específica que estemos viviendo, algún mensaje educativo, whatever, no importa, ¿sí? Deben de subir al grupo de Facebook este meme identificando el mensaje denotado, connotado y lingüístico, como este que se ve aquí, ¿sale? Y además argumentar en el texto, o sea, en la publicación, cuál es el sistema de connotación. Es decir, cómo es que alguien debe de entender los signos que colocaron, ¿sí? O sea, decir, ¿sabes qué? El sistema de connotación de este ejemplo tiene que ver con la sutileza de la imagen, que es algo natural, el popote, además le añadimos fuerza a partir del texto y es algo simple, ¿sí? Es como argumentarlo, por decirlo así. Y ese meme ustedes lo deben de subir ahí con su justificación, ¿sí? Y obviamente encima de la imagen identificar el mensaje denotado, connotado y lingüístico si es que lo tiene. Y ya, ahí lo van a poner como en formato de análisis. Además, van a tener que estarlo circulando en Facebook. Les voy a poner una publicación donde me pongan el link de su meme circulando. El que tenga más likes, le voy a dar 2 centésimas extras, ¿sale?
Eso sería todo, chicos. Gracias por esto.